¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estamos siguiendo con muchísima atención y detalle y la verdad es que ha saltado una noticia muy importante con el asunto de las posibles, entre comillas, represalias económicas que Europa podría tomar contra la fabricación de automóviles en China, así en general y contra los coches chinos en concreto. ¿Y cuáles son las implicaciones de todo esto? Porque aunque parezca mentira, hay muchísimas cosas todavía aquí que contar y muchísimas cosas que explicar con mucho detalle, y aunque estas investigaciones teóricas van a durar todavía un tiempo, lo cierto es que lo que quiere hacer la Unión Europea, gracias a que hay personas que ya lo han contado, sabemos bastante bien qué es lo que va a ser, lo que se va a hacer, y todo el tiempo que va a pasar entre medias, pues supongo que serán contactos diplomáticos o simplemente hacer ver que están haciendo algo que realmente ya tienen decidido. ¿Y qué es lo que tienen decidido? Pues lo que tienen decidido es gravar más los coches que vienen de China, meter unos aranceles más fuertes a los coches que vienen de China. Y de hecho, en esta historia en la que hay personajes que adquieren el protagonismo, hay uno en concreto que es Thierry Breton, que es una de las personas que menos se calla sobre este asunto y que podríamos decir como gran responsable de la Unión Europea de la competencia, que es una de las personas que siempre se ha posicionado más a favor de la industria del automóvil europeo, mientras que hay otros personajes como Timmermans holandés, Breton es francés, Timmermans holandés, que es quien ha promovido todo este asunto de la electrificación masiva y que en el año 35 se prohibieran los motores de combustión interna, con la excepción a última hora metida por Alemania del asunto de los combustibles sintéticos. Bueno, pues hay personajes, según el bando en el que esté cada cual, son héroes, son villanos, pero ya sabemos bastante bien por dónde van a ir las cosas, y eso es lo que te voy a explicar en este vídeo, y te voy a explicar por qué también esto no es tan sencillo ni tan fácil como añadirle un impuesto más o menos artificial a un coche que viene de fuera. ¿Buscando coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Bueno, tenemos noticias nuevas gracias a que Breton, en una entrevista en una emisora de radio francesa, estuvo explicando por dónde van los tiros. Y los tiros van por un camino, por un derrotero, que es exactamente la tesis, como os contaba en el vídeo anterior, que ha defendido siempre el capo, el CEO del grupo Stellantis, Carlos Tavares. Y es que la Unión Europea está en desventaja a la hora de poder vender automóviles frente a China, y específicamente con los automóviles eléctricos. Europa le tiene miedo a China, especial y específicamente con el asunto del desarrollo del automóvil eléctrico. Y este es un punto que tendríamos que tener muy en cuenta, porque para todos aquellos que todavía crean que esto de la electrificación y del salto al coche eléctrico es una entelequia o que nunca va a ocurrir, es justamente esto lo que ha despertado y ha hecho explotar todo este asunto del que ahora mismo os estamos hablando y cubriendo de la mejor manera posible. Así que ese miedo es real, porque la realidad es que el mercado va a ir hacia el automóvil eléctrico y esto no lo puede parar nadie. Ese sería un punto muy importante. El segundo punto que defiende Tavares, de otros muchos, acerca pues de las condiciones en las que trabajan las personas, que es verdad, y las condiciones en las que se compran las materias primas, es el asunto de la asimetría en la industria del automóvil. Y sobre esto me tengo que extender un poquito más. ¿La asimetría en qué consiste? Bueno, pues básica y esencialmente consiste en que los coches que vienen de China a Europa pagan unos aranceles que son menores que los que pagan los coches europeos que van hacia China. Es decir, que desde ese punto de vista totalmente objetivo, Tavares y la Unión Europea tienen absolutamente toda la razón a la hora de poner en duda que esto sea sostenible, teniendo en cuenta que se espera pues eso, una oleada masiva de llegada de automóviles que vienen de aquel continente y del país más habitado del planeta hasta hace 4 días, que es China. ¿Y cuáles son esos porcentajes o esas cifras? Bueno, pues esencialmente en la Unión Europea se está pagando, como media podríamos decir, puede haber excepciones, pero el arancel medio de un coche chino que llega a Europa es del 10%, mientras que los europeos que mandamos coches allí son grabados en un 20% o hasta un 25%, 10-15 para acá, 20-25 para allá, con lo cual la simetría está bien clara, ¿no? En resumen, y haciéndolo así a grosso modo, se paga el doble por intentar vender un coche europeo en China que viceversa. Pero claro, aquí hay una excepción o algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es el hecho de que la política china ha obligado durante los últimos 40 años prácticamente a que cualquier fabricante europeo que quisiera vender producto allí, debido justamente a que además estaba esa barrera que era como un muro para intentar detener la llegada de vehículo occidental, con los aranceles, pues se ofrecía la posibilidad de poder fabricar en el país siempre y cuando en China tuvieras un socio de ese país. Y así es como los grandes fabricantes europeos han estado
establecidos en China y vendiendo muchísimo producto, siempre asociados a un socio local que ahora se ha hecho muy grande y se quiere comer a su papá, ¿no? Esto es algo que nosotros, los europeos, hemos aceptado y hemos promovido en China. ¿Por qué? Porque el mercado chino de la automoción era el mercado al que le quedaba el mayor recorrido por crecer y por tanto donde estaba el mayor pastel también para ganar dinero, para poder ganar crecimiento si lo hacías bien. Así lo entendió el grupo Volkswagen y así lo entendieron otros grupos europeos y japoneses que han estado produciendo durante décadas coches en China con un socio local con el que se repartían los problemas, los gastos y también los beneficios y con los que por lo tanto han ganado un montón de dinero. Y luego estaban los productos de lujo, específicamente los europeos y específicamente los alemanes, que no se fabricaban en China, aunque cada mes se fabricaban más en China, y coches de superlujo o coches escasos por poca producción, porque son muy exclusivos o lo que sea, que se mandaban allá por barco, igual que mandan ellos los suyos, con estos aranceles mucho más grandes que te estoy contando. Así que, ¿qué es básica y esencialmente lo que va a hacer la Unión Europea? Pues ya os digo que os puedo contar ya, porque lo ha dicho Bretón, que esto va por duplicarle los aranceles a los chinos. Es decir, que como mínimo los coches chinos que lleguen a Europa van a tener que duplicar el arancel del 10 al 20%, y eso va a suponer, en definitiva, en resumen, que teóricamente los coches chinos tendrían que crecer un 10% en su precio a partir del año que viene o dentro de 2 años, no lo sé, cuando esto se ponga en marcha. Hasta aquí la teoría, lo fácil, y ahora vienen algunas explicaciones y algunas imbricaciones sobre el asunto, sobre qué es lo que puede pasar. Y como os decía al principio, esto no es tan sencillo como decir, pues vale, mira, ahora el coche chino que valía 20 ahora va a valer 22, el que valía 30 ahora va a valer 33, el que 40, 44 y así sucesivamente, un 10% extra del precio. Y es que estos aranceles forman parte no solamente de unidades de productos limitadas, como puede ser la automoción, sino que son acuerdos de comercio en los que se incluyen muchos productos y bienes y que están establecidos con una rúbrica, con un acuerdo entre las dos regiones económicas. Y esto puede suponer que los chinos, pues para empezar, por ejemplo, tomen represalias contra productos europeos o contra cualquier otra cosa que se les ocurra donde nos pueden hacer daño. Recordad que los países europeos, como países occidentales que somos, tenemos muchísimos intereses en China y producimos muchísimas cosas allá. Y entre otras muchas cosas, lo que tenemos también en China son muchísimos intereses en la industria del automóvil por dos caminos. El que te acabo de explicar, espero que suficientemente claro, que es que allí tenemos fábricas con los chinos y de hecho China es ya el mayor mercado mundial del automóvil y también en el año 23 se va a convertir en el mayor exportador, y eso podría hacer mucho daño a todos los intereses europeos que tenemos acá. En segundo lugar, tenemos fabricantes como los alemanes que hacen coches premium. No todos los coches premium que hacen en Alemania se hacen en China y los mandamos hacia China, con lo cual todavía podrían subir más los aranceles a los coches premium alemanes que no se construyen en China, lo cual sería un terremoto para los intereses de Alemania, que en cierta medida ha intentado frenar que la Unión Europea tomara esta decisión. Y en tercer lugar, hay un tercer punto aquí muy claro, que es que los propios fabricantes europeos, y aquí es donde me quiero detener un poquito, se harían daño a sí mismos, porque todos los coches que están fabricando en China y que mandan para acá, me vienen a la cabeza rápidamente dos coches, por ejemplo, bastante nuevos, como son el Citroën C5X o como es el propio y próximo Cupra Tavascan, pues podrían ser también sancionados o grabados de alguna manera por el Estado chino, cosa que va a ocurrir si nadie lo remedia. Es decir, que todos los coches que los europeos fabricamos en China y traemos para acá, por ejemplo los Polestar también, pues sean grabados con esta normativa, con lo cual una parte de los fabricantes se harían daño a sí mismos. Bien es cierto también que en el caso, por ejemplo, de Polestar, la propiedad es de Chile y por lo tanto al final acaba siendo de un fabricante chino. Pero llegados a este punto, dejadme también que desarrolle la idea o el tema de que los fabricantes chinos pueden tener varias vías de decisión que están vinculadas un poco también a lo que los europeos se supone que queremos hacer. Y me voy a explicar. Los chinos se quejan de que esto es una medida proteccionista y que no es una medida coherente con la libertad de mercado que tenemos hoy en día, y es cierto. Pero lo cierto también es que una cosa que podrían argumentar muy bien los chinos es directamente que los europeos estamos cebando con ayudas, con montones de ayudas. En España lo sabemos muy bien, lo tenemos todos los días en los telediarios, cómo se busca dar ayudas, se busca dar PERTES para desarrollar el automóvil eléctrico en la región, que al final todo este dinero, ¿de dónde sale? De tu bolsillo, del mío, sale del bolsillo de la Unión Europea, que nos da dinero para desarrollar la industria del automóvil eléctrico. La cantidad de ayudas que tienen los fabricantes de coches de las autoridades locales, de las autoridades regionales, de las autoridades estatales y de las autoridades de la Unión Europea para que las fábricas de coches se mantengan en Europa. En definitiva, que Europa quiere gravar a los fabricantes chinos porque dice que les ayuda de manera ilícita,
implícita, mientras nosotros en Europa hacemos lo mismo con nuestros fabricantes, pero esto se omite del debate a la hora de hablar dentro de la Unión Europea de estos asuntos, lo cual no deja de ser bastante sorprendente. Y luego está el asunto de qué es lo que pueden hacer los chinos. Los chinos ahora, pues si esto finalmente sale adelante, como parece que va a salir sin ningún género de dudas, se van a tener que poner con la calculadora a estudiar, a investigar qué es lo que les sale más a cuenta y cuáles son sus planes para Europa. Los chinos de momento no han impactado fuertemente en nuestro mercado, como os digo, porque a ellos lo que les interesa traer sobre todo es el vehículo eléctrico, aunque hay algunos fabricantes y grupos empresariales como SAIC con MG que han tomado la decisión de que antes de que la electrificación se acabe afianzando, que pueden pasar lustros o incluso décadas en los países europeos menos desarrollados, ganar cuota de mercado a toda velocidad con campañas de producto muy apropiado para el bajo coste y muy agresivos en precio, que están consiguiendo resultados espectaculares. No en vano, MG es un ejemplo de crecimiento y un caso de éxito espectacular en toda Europa, en Inglaterra y también en España, por supuesto. Así que mientras todo esto pasa y mientras todo esto llega, los chinos pues echarán cuentas y decidirán si traen un producto con un precio inferior, si se ponen a montar fábricas en Europa, cosa que probablemente en algunos casos va a pasar, no en todo, pero en algunos casos va a pasar. Y una tercera vía que podrían tener, como bien sabéis en este canal que hemos seguido bastante el asunto, es montar aquí factorías de ensamblaje esencialmente de productos que vienen despiezados desde China, cosa que en el pasado ya se hizo y se ha hecho en muchísimas ocasiones en otros lugares, como por ejemplo entre las regiones económicas entre Japón y China, o cosas parecidas, experimentos parecidos que hubo en el pasado en los Estados Unidos o en la mismísima España, donde fabricantes estadounidenses traían barcos de piezas para ensamblar aquí coches, camiones, furgonetas en el pasado. ¿Harán esto los chinos? Pues es probable que también haya algo de esto, y esto también, como os digo, tiene unas consecuencias potentes e importantes, porque estos gravámenes, en principio, y salvo que nadie diga lo contrario, habrá que verlo, serán para todos los coches que se fabriquen en China. No creo que la Unión Europea ponga un arancel específico si el fabricante tiene ascendencia o capital 100% chino. Esto sería ya una vuelta de tuerca más. Quiere con esto decir que, salvo que se diga lo contrario, un vehículo europeo, como os he dicho, o un Tesla, como el barco de Teslas Model 3 Highland, que ahora mismo está navegando de China hacia Europa para ver cuál es el primer país agraciado con las primeras entregas, tendría también estos gravámenes independientemente de quién fuera el propietario de la marca. Así que la Unión Europea, y por último, y con esto me despido, pues básica y esencialmente lo que estaría reteniendo un poco la llegada de automóvil eléctrico chino barato, mientras nosotros hacemos escalar nuestras producciones para conseguir unos volúmenes que nos permitan unos costes inferiores de fabricación que habría que ver si acaban siendo repercutidos en el usuario final. Y una reflexión final es que la Unión Europea en parte es culpable también de todo lo que está pasando, con una tecnología en los automóviles especial y específicamente de seguridad y de emisiones que nos lleva a un crecimiento exponencial de los precios de los vehículos, hasta ponernos solamente en una franja de vehículo que es el eléctrico, que los europeos no dominamos, no hemos tenido tiempo para dominarlos, y hay otras potencias que se quieren hacer con ese pastel del mercado. ¿Quién es el culpable último de todo esto? Por supuesto, la Unión Europea. Y la Unión Europea, si al final tiene éxito en esta medida, lo que va a provocar también es que los ciudadanos acabemos pagando una factura media más grande por la compra de nuestros coches de la que hubiéramos pagado si llega toda esta oleada de los fabricantes chinos, que en definitiva habrá que ver también si acaban pasando por el aro de montar sus fábricas acá, como ha ocurrido en otras muchas épocas en la historia de la automoción, con fabricantes de automóviles que se deslocalizan y acaban poniendo sus factorías en el país para neutralizar así cualquier tipo de cambio en la política de aranceles, como está ocurriendo ahora, o cualquier mala imagen más o menos intencionada, como en su día, por ejemplo, hicieron los estadounidenses con los japoneses, cosa que no pudieron parar. Nada más, querida familia. Espero que todo esto ahora te haya quedado claro con la segunda parte de la historia. Ya sabemos bastante bien qué es lo que va a pasar, te lo acabo de contar, espero que te haya parecido interesante. Seguid la palabra de este canal, suscribíos si no lo habéis hecho ya. Queremos llegar cuanto antes al 1.000.000. No dejéis de suscribiros a carwow.es, que es gratis y es la mejor manera que tenéis de ayudarnos a seguir haciendo este trabajo. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.